¿Miraron la clase en YouTube o no? Re fanático. Bueno, veo que vamos a hacer, estamos en 17. Me gustaría que las personas que no estuvieron en la clase anterior, más allá que me hayan pasado los datos o no, que nos hayan pasado, voy a hablar en colectivo porque somos dos personas que formamos parte de la cátedra, Cristian y yo, así que a partir de ahora vamos a hablar en colectivo, es nosotros. Nos gustaría que nos digan sus nombres, sus procedencias. Es importante para mí siempre saber de dónde vienen. Como soy del interior, me gusta mucho eso. Y la edad, y saber si a la materia la cursan por primera vez, si la están recursando. Siempre valorando al recursante. Y di el ejemplo de la clase anterior, que tenía una profesora en mi facultad que no estigmatizaba a los que recursábamos. Y no está mal recursar, porque a veces uno por trabajo, porque no se puede organizar, no por bruto, tiene que recursar las materias, y si fuera por bruto no hay ningún problema. Aquí estamos, digamos, para dar una mano en todo lo que se pueda. Así que bienvenidos los recursantes y ojalá este sí sea el año para poder aprobar la materia. No sé, hay 2 o 3, ¿no? Sí, profe. Yo soy recursante, pero, o sea, yo decidí recursar porque estaba regular y renuncié a la regularidad para volver a hacer la materia porque la quería entender bien, digamos. Decidí hacer todo de vuelta que rendir a rendir el final, digamos. Buenísimo. Buenísimo eso de entender, ¿no? Yo les aseguro que lo más importante que hay en la vida, y no solamente para aprobar una materia, sino para la vida en general, es entender las cosas. Porque a veces nos pasa, y nos pasaba en el secundario, en la universidad, que estudiamos de memoria, que no Claro. reflexionamos, que no pensamos. Y entender la materia es algo que cuando lo entendemos nos dura para toda la vida, ¿sí? Esa es la diferencia del aprendizaje. Por eso yo siempre estimamos nosotros, recomendamos de que estudien de manera grupal, ¿sí? Porque generalmente cuando se estudia en grupo, el ida y vuelta entre el punto de vista y el parecer de cada uno de los integrantes del grupo siempre ayuda, el debate enriquece y el debate forma, digamos. Es mucho mejor que estudiar de manera individual, que muchas veces se genera una tendencia a memorizar los contenidos. Bueno, eso nada más. Así que, bueno, bienvenido Ramiro. ¿De dónde sos, Ramiro? Gracias. Soy de Misiones, pero vivo en Paraná ahora. Ah, mira vos, re bien. ¿Desde Misiones te viniste a estudiar turismo acá? ¿No tenés allá más Sí. cerca? No, sí, en Posadas, en la capital, está la carrera, pero me vine a Paraná porque mi papá estaba viviendo acá. Yo en Ah, realidad re bien. nací acá en Paraná, soy de acá, Re pero bien. viví toda mi vida en Misiones. Bueno, y sí tenés acento de por ahí, del norte. No sé si nosotros los entrerrianos tenemos acento distinto. Y En Buenos Aires nos identifican, pero no sé en el norte. no, yo por ejemplo, no, o sea, sí noto que hablan distinto a mí, digamos, pero no noto un acento, digamos, o una tonada. ¿Fanático de Andresito Guaquirarí o no? No, Guacurari, ¿No? Andresito Guacurari. Pero no, Guacurarí. qué sé yo. Chicos, yo les Andresito. quiero preguntar si les gusta la materia de economía, si tienen idea de algo, han visto algo en la secundaria, o es la primera vez que están en contacto con esta materia, esta asignatura. ¿No han visto nada todavía? ¿No Yo saben de qué se trata? la tenía en el secundario, pero solamente en cuarto año, porque tenía orientación en ciencias naturales y era muy Claro, por arriba, digamos. muy por arriba. Ujú. ¿Te gustó o no? Mucho número, mucho, ¿qué te pareció? Em, lo que pasa es que teníamos una profe y después la profesora a mitad de año renunció y tuvimos otra y fue como medio perdida la materia, digamos. Pero sí Claro, estaba bueno. está bien. Y Sí, porque la, no les gusta, se hacen se imaginan algo errado de la materia y es porque quizá no la vieron como hay que verla, ¿no? Como intentamos enseñarla, que es con ojos de humanos, no con solo números fríos y todo ese tipo de cosas, fórmulas y demás. Por ahí te ayuda a conocer la realidad que te afecta un montón directamente. Lo que tenés hoy para comer,
en lo que te vas a desempeñar laboralmente, etcétera, todo se define en la economía. Así que es re importante. Buenísimo. Es lo que le decíamos en la primera clase, de que esta es la materia más importante no solamente para cualquier carrera de la facultad, sino para la vida en general. Exactamente. Sí. Y no tiene que ver con que nosotros defendamos la cátedra, sino porque la economía forma parte de nuestras vidas, de nuestros aprendizajes, de nuestros problemas. Cada cosa que vamos a hacer siempre de alguna manera está atravesada por la economía, por nuestra capacidad de administrar los recursos con los que contamos, nuestra capacidad de planificar la vida. Es lo que yo le decía en la clase anterior sobre que la universidad carece de un elemento central que es enseñarnos a vivir. Ninguno tiene la agenda perfecta de cómo es vivir, pero muchas veces hay gente que sale de la facultad y tiene poco conocimiento de la realidad, de lo que se denomina la calle. Y en la calle es donde están los verdaderos problemas, donde se encuentran las grandes adversidades, y es allí donde tenemos que aprender a manejarnos, ¿no? Es como que nosotros estuviéramos estudiando la carrera de turismo en la actualidad sin tener en consideración este momento gravísimo que atraviesa no solamente la Argentina, sino también el mundo, y donde justamente el rubro de ustedes es uno de los más afectados, ¿no? Y quizá el primer trabajo práctico que vamos a hacer, después lo vamos a hablar con Cristian, va a tener que ver con esto, digamos, con hacer un análisis de cómo ha sido la afección que ha tenido el rubro turístico por efecto de la pandemia, no solamente en la Argentina, sino también en Entre Ríos, sino también a nivel mundial, digamos, cuántos puestos de trabajo se han perdido, cuántos recursos menos se han dejado de percibir. Hay un montón de situaciones que tienden a perjudicarse por la vigencia de esta pandemia. ¿Alguien más que sea nuevo o nueva en esta clase como para que se presente? Yo, profe. Yo, Bueno, de a una, por favor, Estefanía. Dale. bueno, me llamo Ariadna, pero me dicen Estefanía. Estoy recursando también. El año pasado, bueno, perdí el hilo de la materia y decidí dejarla. Y bueno, por la virtualidad, por ahí, para entender, mi profesor trabajaba mucho con gráficos y no entendía. Entonces preferí dejarla. Y bueno, soy de acá de Paraná. Buenísimo. ¿El más estaba por ahí? Sí, yo. Bien. ¿Quién Bueno, sos me vos? pasó lo A mismo ver. que los chicos. Ajá. También calculo que con el mismo profesor. Soy de Santa Fe. Ajá. Eugenia, ¿vos estás recursando? Eugenia, Sí, Soledad, ¿cuántos sos? Gerboni. Carboni. Gerboni con G, a ver, me acordé. Sí. Bien. Bueno, y a la materia no la entendías habitualmente. No. Bueno. Nosotros, vamos a ir implementando nosotros, hablando de manera colectiva, lo que siempre le vamos a pedir es que con nosotros hablen de manera horizontal, ¿sí? Que no tengan tapujos en términos de poder y verticalismo ese que se genera entre docentes y alumnos, y alumnas y alumnes. Pero en este caso, cuando no entiendan, cuando haya cosas que les parezcan que son inadecuadas, además, nos las planteen para poder solucionarlas. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes tengan el mayor conocimiento de la materia para que cuando lleguen a fin de año tengan un reconocimiento de esta cátedra y sientan que les sirvió para algo, más allá de aprobar o no la materia, que generalmente el índice de aprobación de la materia con estos docentes siempre ha sido muy bueno. Y no sé si es porque nosotros hacemos fáciles los exámenes o demás, sino también tiene que ver con esa fluidez y esa comunicación que se va dando permanentemente. Así que abonemos a que esto se siga generando con este nuevo grupo de estudiantes. Así que la mejor para este año, y ahora vamos a continuar, salvo que haya alguna otra persona más. ¿No? ¿No hay nadie más? 3,
Bueno, estamos en 23. Hoy es un lindo número para... Profe, quería consultar Sí, algo. sí. Lo que usted mandó recién al grupo de introducción general y demás, ¿es el mismo que el 2019? Porque yo lo tengo, pero no sé si es lo mismo, que cambia algo. Sí, 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 el formato es prácticamente el mismo. Tenemos Monchón y Becker, depende del tiempo que nosotros tengamos, va a ser la posibilidad de ir metiendo otro tipo de bibliografía, ¿sí? Nos interesa ir haciendo un cambio en cuanto a poner bibliografía nacional también. Ahí tenemos algunos libros que estuvimos viendo, que seguramente vamos a ir dando algunas redefiniciones. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos, y ya empezamos con esto, del concepto de economía, ¿no? Y hablábamos de que la economía habla de la administración de los recursos escasos. Me gustaría, pues lo estuvimos charlando justamente con el otro profesor, con Cristian, sobre el tema de los recursos escasos que yo hice como una consideración y siempre planteaba, porque lo que nos gusta por ahí es que no repitamos de memoria conceptos, sino que los pensemos, los resignifiquemos, los planteemos nuevamente. Acá no tenemos que aprender para ir a poner un concepto de 3 oraciones en un examen, sino que tenemos que aprender para vivir. Y cuando hablamos de economía, justamente es eso, es aprender a vivir y nos gusta también siempre generar la duda, si los recursos verdaderamente son escasos o los recursos están mal distribuidos y hay que aprender a distribuirlos y hay que pelear para que esa distribución sea un poco más justa. Y estos días de grandes necesidades para el conjunto de la población son temas que se ponen en boga y está bueno que los empecemos a discutir entre alumnos, estudiantes, docentes, en la familia, entre ustedes cuando se juntan. Hay que rediscutir estas cosas. ¿Cristian? Sí, lo que decía vos, Juan Pablo, por ahí los recursos que genera la economía están mal distribuidos más que escasos, digamos. Hay una población una parte de la población que es infinitamente rica y después tenemos la gran mayoría que es infinitamente pobre. Y esto pasa en todo el mundo. Es la concentración de la riqueza y bueno, ¿y por qué la economía permite que esto pase? No sé qué opinás vos, Juan Pablo. ¿Cuáles serían, por qué pasa esto en el mundo, digamos, una problemática mundial? Claro. ¿Y a ustedes qué les parece, chicos? ¿Por qué pasa? Tenemos estos problemas de distribución más que nada. Está bueno que ustedes sientan valor y participen, así, no tengan ningún inconveniente. Generemos esa charla, es el momento donde más vamos a aprender. Nosotros de ustedes y ustedes de nosotros, digamos, en esa interacción que se tiene que dar entre docentes y alumnos, de participar, de hablar, de opinar. Veo que o se están levantando de la siesta, o hay algo, o no se animan. Voy a empezar a compartir las filminas para ir un poco más práctico con esto. A ver, a ver. Me sigue sumando gente, bien. Estamos en 24, un éxito. Ya pasamos la mitad de los inscriptos. Yo pensé que este cuatrimestre iba a ser presencial. Todo pinta que no. Todo pinta bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Se ve ahí la pantalla o no? Sí. Sí. ¿Se ve bien? Porque esto es un PDF. Bien, buenísimo. Bueno, perfecto. Se ve bien. Buenísimo. Todo este material va a quedar colgado después, tanto en el campus como en el Drive, y los vamos a ir compartiendo en el grupo de WhatsApp. ¿Ve? Acá estaba el concepto de economía, que habíamos hablado el otro día, que hablábamos siempre de que es una ciencia social, ¿no? Porque generalmente desde muchos espacios sociales se trata de vincular a la economía como una ciencia exacta, que no tiene que ver con la humanidad. Y la ciencia económica la economía es una ciencia muy social y muy humanitaria. Hay que ver
quién la lleva adelante y qué doctrina pregona, digamos. Y después, en cuanto, sobre todo cuando hablamos de esta definición, nos gustaría sobremanera que a la hora de definir economía, como preguntan en un examen, puedan explayarse más allá de ese concepto así minúsculo, sino que lo hagan de una manera un poco más abarcativa, repensando ese concepto. De eso se trata un poco el sentido que le queremos dar a la cátedra. ¿Se entiende? Entonces sería la ciencia social que estudia cómo se administran, según la definición de Mochoni y Becker, los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos, ¿sí? En todo caso, nos podemos replantear si los recursos son escasos o si están mal distribuidos, digamos, como para ir Sí, generando dudas a ese concepto. escasos son porque no hay, digamos, recursos infinitos. Tenemos un planeta que provee todo y hay un problema de escasez. El tema es que, como lo que decíamos hoy, que tenemos un problema de distribución. Entonces la economía no está funcionando o haciendo lo que debería hacer, que es precisamente distribuir equitativamente, o mínimamente generar un piso de necesidades satisfechas para las poblaciones y de ahí para arriba que haya diferencias, ¿no? Exacto. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿No? Bueno. Seguimos. Los problemas económicos fundamentales. Y yo siempre, para que ustedes presten atención, en clases les decimos pregunta de examen. Entonces agarran el cuadernito y empiezan a anotar. No estoy pudiendo proyectar solamente el archivo, a ver, porque no les veo las caras, no les veo nada. Entonces, la verdad que no me gusta hablar de esa forma. Voy a probar de otra forma. Espérenme un segundo. Pero básicamente los tres problemas fundamentales son qué producir, cómo producir y para quién producir. Ahora los vamos a abordar, ¿sí? Y lo vamos a poner en un ejemplo de una producción que tenga que ver con un emprendimiento ligado al turismo. Como para que hagamos un... A ver, ahora sí. Ahora me gusta un poco la idea. Bien. Ahí está saliendo la proyección, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Y yo los puedo ver bien. Cuando hablamos de qué producir, tiene que ver con ese esquema de estudiar, de diagnosticar, para qué vamos a utilizar, en principio, nuestras horas de la vida, qué sentido le vamos a dar, qué producción. Bueno, liguémoslo al rubro en el cual ustedes se quieren manejar el día de mañana, como empresarios del turismo. Entonces van a decir, ¿qué voy a poner? ¿Un hotel? ¿Voy a poner una agencia de viajes? Me parece que en el qué producir ustedes lo que van a tener que hacer es estudiar, analizar, diagnosticar el contexto, ¿sí? Porque poner un emprendimiento turístico, por ejemplo, en este contexto de adversidad, donde están prohibidos los viajes y demás, sería una total falacia y un derroche de recursos y de tiempo, digamos. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, siempre antes de saber qué producir, tenemos que justamente analizar de qué viene la cosa y cómo funciona el contexto y si ese contexto es favorable para la idea que nosotros queremos implementar. No sé si, Cristian, querés hacer algún tipo de Sí, consideración. ahí, o sea, es exactamente lo que decís vos, tiene que ver con la demanda, es decir, si tenemos una demanda para eso que queremos ofrecer nosotros, eso que vamos a ofertar. Obviamente el tema turismo con la pandemia está aminorado, por así decirlo, así que en este contexto estaríamos complicados, digamos. Pero ustedes están preparándose para el futuro, así que en eso pueden mandarle para adelante, ¿no? Sí, también las tres preguntas fundamentales son ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En el cómo se dan un montón de circunstancias que tienen que ver qué tipo de actividad voy a llevar adelante, si voy a llevar adelante una actividad de servicios, de ventas de bienes, qué mecanismo de operatividad voy a llevar adelante, ¿sí? Hay toda una serie de características que hacen al cómo producir, ¿sí?
Y producir también se vincula con ya sea bienes o servicios. Generalmente el rubro de ustedes está ligado a los servicios, ¿sí? Y por último, ¿para quién? ¿Qué es lo que hablaba? Sí. No lo quiero interrumpir, pero no sé si me pasa solo a mí que su presentación se me quedó en negro. A mí también me pasa. A mí también. ¿Y ahí? Ahí está. Ahí se ve bien. Ah, bien. Disculpen la interrupción. Bueno, ay, no les puedo ver. Voy a volver a insistir de otra forma, porque yo necesito hablar y ver que hay gente del otro lado, si no es como que vamos a probar de otra forma. Perdón. Después, tipo noviembre, le vamos a agarrar la mano a esto, la rompemos, pero por ahora. Igual no sé, profe, si puedo hacer eso de compartir y ver al mismo tiempo. Pero sí, yo lo he hecho en otras Claro, ¿no tiene circunstancias, otro por eso dispositivo en cero o algo? me llama la atención a mí. Sí, tengo que lo voy a hacer para la próxima. No, acá puedo compartir sobre PDF y claro, cuando yo pongo para verlos a ustedes, queda en negro la pantalla. Porque acá te va a presentar toda la pantalla, una ventana, que sería la que va, y no estaría una ventana. Ahí tendría que verse. A ver, No, ahí se ve. Bueno, profe, todos No, tenemos un PDF para ir siguiéndolo en cada uno. Si no. listo, ahí está. Lo puse al PDF, lo puse en el... A ver, ¿se puede poner acá un PDF en el chat? No sé si se puede en el chat. En el grupo de WhatsApp llegó. En el grupo de WhatsApp lo puse, sí. Sí. Abigail se fue. Profe, le pido 1000 puntos, me tengo que retirar. Bueno. Bien. Bueno, y el para quién producir tiene que ver con la demanda. ¿Ahí están viendo o no? ¿O ven la pantalla en negro? Ahí se ve. No, ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. El para quién producir sí tiene que ver con la demanda, a dónde vamos a vender lo que nosotros producimos, porque hay gente que por ahí tiene anhelos, sueños, no sé, de poner un kiosco, un hotel, un restaurante gastronómico, una empresa de turismo y después se da cuenta que lo que hace no satisface ninguna demanda de la zona donde pone el negocio. Entonces siempre hay que hacer todo un análisis, lo que se denomina plan de negocios y demás, donde uno tiene que no solamente identificar el tema de números, de cómo lo va a financiar y demás, sino también a dónde va a ir eso, quién nos va a comprar lo que nosotros vendemos, el servicio o el bien, ¿sí? Ese es el para quién. Estudio de mercado. Exactamente, ¿se entiende un poco o no? Ustedes van a estar, como profesionales, van a estar formados de alguna forma que les permita generar los conocimientos suficientes para estudiar ese mercado, para saber que hay un contexto que puede ser desfavorable o no, y que para saber que hay un contexto que les va a permitir, por ejemplo, sacar un crédito a tasas subsidiadas para que ustedes puedan poner un emprendimiento y que lo puedan pagar con un determinado desarrollo de venta, ¿no? Y después hay contextos donde no hay crédito, donde no hay demanda, digamos. Por eso siempre, como le decíamos en la primera clase, está el esfuerzo individual y está el esfuerzo colectivo. Es el que logra cambiar los contextos, ¿sí? Cuando hay contextos de adversidad, como es el actual, es muy difícil llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento. Nada es imposible, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Sí. Yo creo que más que nada en el rubro de turismo, con todo esto de la pandemia, como que todos se van a tener que reinventar, más o menos, para poder salir adelante después que pase todo esto, digamos. Sí, a mí me da la sensación que... Más en el rubro de turismo, ¿no? Sí, pero como pasa en todos los rubros, Sí. mucha gente la lee, se logra reinventar, sobre todo en el uso de la tecnología, pero hay otra que queda en el camino, y es muchísima la gente que queda en el camino. Y que se funde, estamos hablando de negocios de décadas de existencia que tenían un formato tradicional y que por ahí no se logran amoldar a los nuevos tiempos. Entonces, lamentablemente, no solamente en este rubro, sino en varios rubros, esta situación de caída de la demanda por la cuestión de la pandemia va a dejar en el camino a muchos emprendedores, a muchas pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, no estaríamos encontrando una solución. El Estado por ahí lo que puede hacer es
abastecer con ciertos recursos que siempre son insuficientes para que al menos les alcance para comer a esos empresarios, pero no podés modificar mucho el contexto, porque la pandemia es tremenda y por más que vos abras todo, que se va a contagiar todo el mundo, existe una cuestión natural que ya se dio el año pasado, que la gente por miedo y por retracción de sus ingresos no sale a consumir. Entonces, por más que vos tengas el negocio abierto, si el ciudadano que consume no está cuidando su pesito y no sale por miedo a que si mañana va a tener algún recurso, quedamos en la misma, digamos. Corremos más riesgo desde el punto de vista sanitario y tampoco lo solucionamos desde el punto de vista económico. Sí, sí. No sé, Cristian. Sí, tal cual, o sea, tenés un mercado que se achicó, entonces vos venías con una determinada oferta y hoy en día te encontrás que esa oferta excede la demanda, y bueno, y ahí tenés gente que va a tener que reconvertirse o cerrar las puertas directamente, o sea, no es posible que todos subsistan. Y es lo que se está viendo. Vieron que los bares por ahí tienen el horario reducido, entonces ya tienen que achicarse, tienen que recortar personal y bueno, por ahí algunos se pueden mantener, pero en general está difícil para el sector y para todos los sectores y bueno, y este sector aún más, digamos. Bien. Dentro de lo que es la unidad 1, ¿sí? Además de la pandemia, el problema, digamos, que tenemos en la economía, con la alta inflación, el bajo crecimiento, bajo estancado crecimiento, así que es todo un combo de situación, digamos. ¿Alguien que quiera hacer alguna consideración? Una pregunta. ¿Hay alguien que ya esté trabajando o como emprendedor o como empleado en una empresa que esté ligada al turismo, como para que nos pueda dar su visión al respecto de las personas presentes aquí? Sí, Sebastián. Yo trabajaba en el sector público en turismo, pero ahora no. En estos momentos no estoy trabajando. Me cambiaron de área. Yo trabajo en la Municipalidad de Diamante, pero ahora me cambiaron de área. Ajá. ¿Y qué se veía? Bueno, el año pasado fue lapidario. No, justo el año pasado, antes de pandemia, ya me habían cambiado. Así que como que no puedo opinar mucho desde adentro hoy, pero... Después vamos a hacer eso, lo que yo les comentaba, de hacer un análisis minucioso de cuáles han sido. Por ejemplo, años anteriores, en la Argentina teníamos lo que después lo vamos a abordar muy bien y en profundidad en las unidades que corresponde, pero teníamos lo que se llamaba restricción externa. Teníamos una época donde venían muchos turistas internacionales y después teníamos una época donde salían muchos. Los argentinos que salen al exterior demandan dólares y eso significaba justamente una escasez de divisas, digamos, no. Teníamos un déficit externo en relación al turismo, vinculado entre lo que entraba y lo que salía. Entonces, es como que de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar para que la gente en el país haya una gran movida turística y también para que incentivar para que desde el mundo vengan a visitar la Argentina. Eso tiene que ver con una gran fuente generadora de divisas que es hoy por hoy una de las cuestiones centrales que necesita el país para salir de este brete que se encuentra desde hace unos años con un nivel de endeudamiento muy importante. Necesitamos dólares, ¿sí? Porque nosotros no los producimos a los dólares, nosotros producimos pesos, no dólares. ¿Alguna consideración más? ¿Seguimos con la unidad 1? Bueno, vamos a ver lo que significan los factores productivos, ¿sí? ¿Qué se conoce como factores productivos? El trabajo, la tierra, las máquinas, las herramientas, los edificios, las materias primas que se utilizan para producir bienes y servicios. En el caso de la tierra es todo lo que aporta la naturaleza del proceso productivo. El trabajo lo conforman el tiempo y las capacidades intelectuales dedicadas a las actividades productivas, y el capital son los bienes duraderos no dedicados al consumo, sino a producir otros bienes. Ahí, ¿qué podemos desasnar de esas tres caracterizaciones que están vinculadas con el proceso productivo? Tierra, capital y trabajo. La tierra es un elemento que forma parte de situaciones ligadas a la libertad en nuestro país,
¿Cualquiera tiene tierra o hay sectores que tienen concentración de la tierra? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay sectores con concentración de tierra. Que se llama, ¿cómo se llama? Ni idea. Bueno, sí, el problema que tenemos nosotros cuando hablábamos de la definición de economía desde el inicio de esta unidad y hablábamos de la errónea distribución, que no es algo que pasa en Argentina, pasa en el mundo. Este sistema de por sí es injusto, que cuando se generó la Argentina hubo una oleada de inmigrantes y de familias patricias que se quedaron con gran cantidad de la tierra distribuida en el país. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, quizá alguna vez lo dieron en el colegio y demás, hubo lo que se denominó en el siglo XIX, se denominó de esta forma, campaña del desierto, ¿sí? Hubo un presidente que es el que lleva, uno de los cuales está en el billete de 100 pesos, que fue Julio Argentino Roca, que produjo el genocidio más importante de la historia de nuestro país, que no fue el de la década del 70, sino que fue el de 1880, a cargo de Julio Argentino Roca, cuando se asesinaron a miles y miles de personas que eran pueblos originarios que habitaban nuestra patria, ¿no? Y se les sustrajo, obviamente, las tierras, y ahí se conformaron los grandes terratenientes de la Argentina, que son los dueños de los latifundios más importantes, ¿no? Es como para que ustedes entiendan cómo se conformó esa posesión concentrada de la tierra. Entonces la tierra no es algo que viene cualquiera y la dispone, ¿no? Hay sectores que se han quedado con la tierra desde el origen de nuestra historia y de manera irregular a costa de sangre, digamos. No es que la hicieron trabajando, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy en claro, porque si no siempre erramos el diagnóstico cuando analizamos la realidad. Sí, No sé si- dicen que por ahí ese reparto de tierras que hizo Roca fue amigos, básicamente amigos. Les daba miles de hectáreas y bueno, ya está. Y después esas personas fueron heredándola a las generaciones que venían y bueno, y hoy son la oligarquía argentina, que serán 500, entre 500 y 1000 familias que son dueñas de las tierras más productivas del mundo, que son las que están en nuestra pampa húmeda. Y bueno, y esa concentración es un poco también lo que veíamos hoy en la definición de economía, cómo es el reparto de la riqueza. Y bueno, así de injusto puede ser por estas latitudes, digamos. Fíjense, por este tiempo, como muchas veces, y pasa en el sur, deben ver ustedes en los noticieros, cómo se estigmatiza a los pueblos originarios que van a protestar para que les devuelvan parte de sus tierras. Y son tierras que han sido robadas a esos pueblos originarios desde hace siglos ya, ¿no? Pero ¿qué pasa? Quienes forman parte actualmente de las propiedades de esas tierras tienen todo un entramado con el poder mediático, con el poder judicial, y obviamente van a estigmatizar a los verdaderos dueños de la tierra, a los originarios. Es una cuestión lógica de poder, pero fíjense que usted, quizá la mayoría, no tiene este dato de cómo se conformó esa concentración de la riqueza y por qué se estigmatiza a los pueblos originarios que hoy van a reclamar cuando hay empresarios ingleses, amigos de muchos funcionarios políticos, de muchos empresarios importantes que se han quedado con riquezas, con partes naturales que no debieran ser de nadie, sino de todo el mundo. Hay un empresario inglés, John Lewis, creo que es dueño de uno de los lagos más impactantes que hay en toda la Patagonia. Bueno, fíjense, exactamente. Son paisajes paradisíacos, tierras que valen una fortuna, que fueron prácticamente regaladas a estos empresarios, y que nosotros me parece que mínimamente tenemos que rediscutir eso para ver cómo ha sido esa asignación, si ha sido de manera regular, si ha estado atravesada por situaciones irregulares, por lo menos para entender que cuando desde los medios de comunicación estigmatizan esos pueblos originarios es porque hay un interés, y ese interés que hay detrás siempre es económico. Siempre detrás de todo está el poder económico. Detrás de cada cuestión de disputa que ustedes ven, hay un interés económico. Nadie generalmente se pelea porque sí. Siempre hay un interés económico que es el verdadero objetivo de las disputas de todos los sectores.
Fíjense en lo que terminamos cuando hablamos de la tierra. Y hablamos del trabajo, ¿no? Fíjense que acá en la Argentina, y ahora podemos con el otro profe, con Cristian, podemos debatir bastante, pero y vinculado a la tierra, ¿no? Hay actividades que utilizan mucha tierra, pero que generan poco trabajo. Por ejemplo, el campo, ¿sí? Por eso había que no era economista, había un ingeniero muy importante que tuvo vigencia en la década del 70 en la Argentina, que se llamaba Diamant, que él hablaba de la estructura productiva desequilibrada, digamos, que hay un sector argentino que genera muchas divisas, que es el campo, pero que no genera trabajo y ocupa mucha tierra. Y está el sector que demanda divisas, que es la industria, y es el que verdaderamente genera trabajo. Nosotros como país periférico, si queremos crecer de una vez por todas, y si queremos distribuir para crecer, ahí hay un debate también, lo que necesitamos es que el país se industrialice, es decir, que desde quien gestione el Estado se le dé preeminencia a esos factores productivos que permitan que la industria crezca, porque en definitiva la industria es la que genera trabajo, ¿sí? La industria en todos los perfiles. Cuando hablamos de industria, no hablemos solamente de esa tradicional fábrica que larga humo, ¿no? Hablemos también, por ejemplo, de la industria del turismo, ¿sí? De generar empresas de turismo, de generar inversiones en turismo para que vengan, por ejemplo, lo que hablábamos recién, turistas del exterior a disfrutar de los enormes paisajes que tiene la Argentina. Bueno, hay que trabajar intensamente en la creación de un sentido común nacional que permita generar que la actividad industrial debe ser la más importante, porque es la única que va a garantizar la calidad de vida para el conjunto de la población. Porque la actividad ligada al campo generalmente es la que determina una enorme concentración de la riqueza y no genera mano de obra, no genera trabajo. Entonces nosotros tenemos que tender, como han hecho los grandes países del mundo, como es China, India, los que más han crecido en las últimas décadas, a tener una fuerte actividad industrial que es la que verdaderamente genera trabajo. Sí, o sea, lo genera directamente dando mano de obra, digamos, empleada y a través de todas las industrias que subsidian una fábrica. Imagínense una fábrica que tiene que comprar distintos insumos a 50 fábricas más. Entonces y a su vez a 50 fábricas más tienen empleados que van a consumir en el supermercado de la esquina, van a comprar, van a activar la economía, la van a gastar acá dentro del país, a la plata. Entonces todo eso produce un círculo virtuoso en la economía en donde se produce un crecimiento económico. Todo lo contrario con el modelo agroexportador, que bueno, después vamos a hablar, pero básicamente la concentración de la propiedad de la tierra redunda en que los ingresos queden en pocas manos y encima no emplean mano de obra intensiva, entonces tampoco hay un mecanismo de distribución de eso. Y nuestras clases oligárquicas, que son muy poco patrióticas, nada, lo que hacen es, bueno, se dedican a llevarla afuera, a fugarla, a comprar dólares, en fin, etcétera. Todas medidas que van en contra del pueblo trabajador, de la clase trabajadora, con la cual estamos todos, la mayoría de la población. Fíjense una noticia de estos días, que si bien no tiene que ver con esta composición de la concentración, ¿no? Y con una afección que estamos padeciendo todos los días nosotros como consumidores, que es el precio de la carne. Se decomisaron gran cantidad de partidas de frigoríficos importantes, que son los que exportan, no estamos hablando de frigoríficos pequeños, que estaban exportando carne sin haberla facturado, sin haberla pasado por el filtro de la legalidad, digamos, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta porque es uno de los principales problemas que tiene la Argentina, cómo se exportan de manera irregular, sin pasar por el fisco, gran cantidad de recursos, y uno de ellos es la carne. Por eso la carne aumenta de precio, porque hoy en día los productores deciden ponerlo en el mercado internacional y dejar desabastecido el mercado interno. Entonces nos hacen pagar a nosotros, los consumidores, precios a valor dólar de lo que ellos venden en el extranjero. Eso pasa con un montón de cosas, pero en la carne lo sentimos. Ustedes como estudiantes, la mayoría decís, yo no como carne nunca, me encantaría comer una milanesa todos los días, pero es algo que resulta cada vez más difícil. Entonces nosotros lo que tenemos que demandar es que el Estado sea más riguroso
con esas organizaciones que en definitiva a nosotros nos están perjudicando, porque nos está aumentando el precio de la carne, que a su vez, quizá ustedes que son de nuevas generaciones, debe haber muchas que son vegetarianas, vegetarianos, veganos o no, no sé, pero hay como una tendencia y no deja de estar bien, digamos, porque a veces la carne en exceso está mal. Pero somos argentinos y nos criamos siempre comiendo carne y hoy forma parte de un elemento que es cada vez más difícil de adquirir, un alimento esencial para consumir los nutrientes que necesita nuestro organismo. Y fíjense cómo son los entramados de poder. Tenemos que exigir que el Estado sea riguroso, fuerte, aplique la ley e intervenga. Hubo en la década del 2000, en su momento, cuando pasó algo parecido a esto, se prohibieron las exportaciones de carne hasta tanto se pudo menguar y se pudo equilibrar el precio de la misma en el mercado interno, porque había un desajuste infernal. Y ahora la mayor parte de lo que se produce se está empezando a destinar a exportar, desabasteciendo el mercado interno. Eso no puede ocurrir. Las noticias que están pasando por estos días le pegan al gobierno, o sea, por esas políticas, digamos, de no dejar exportar carne, que es una locura, que se perdieron mercados, y cómo puede ser que el desarrollo de exportar carne, el gobierno no puede limitar eso. Eso es lo que vos escuchabas en los medios, y siendo que no te cuentan que por qué. Y es precisamente lo que decía Juan Pablo, o sea, si al productor vos le decís, ¿querés vender acá o querés vender afuera? Y te va a decir, vendo afuera porque cobro más en dólares pasado a peso, cobro tanto. Y bueno, y te vendo a vos acá internamente, pero me tenés que pagar lo mismo que paga el de afuera. Que el de afuera son países con otra capacidad adquisitiva. Entonces se nos encarece a nosotros ese bien tan preciado que es la carne y que, bueno, que no puede ser. Entonces, por eso los gobiernos aplican esas políticas de limitar las exportaciones para que no suba el precio y para que no tome el valor internacional. Y así los medios no le pegan a ese gobierno y bueno, y la gente también sale a replicar lo que dicen los medios también. Tengo un problema cultural ahí en el medio, que bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. Y otro de los factores productivos importantes es el capital, ¿sí? Que estamos hablando de aquellos bienes que son duraderos en el tiempo y que se dedican no a consumirse, sino a producir otros bienes, ¿sí? Por ejemplo, son las maquinarias que se emplean en determinados procesos industriales, ¿sí? Que nos permiten generar otros bienes. Y generalmente los dueños del capital son los dueños de los recursos y son muy cercanos a los dueños de la tierra. Y generalmente el trabajo es la única herramienta que tiene la mayoría de la población, porque no son dueños ni de la tierra ni del capital. El capital y la tierra generalmente forman parte de la concentración de esa riqueza que veníamos planteando al principio en la definición de economía. Factores productivos, tierra, trabajo y capital. No sé si más o menos se entendió. Sí. ¿Les gusta cómo vamos menguando y desmenuzando cada uno de los términos o no? ¿O se confunden? Sí, sí. No, Sí, por mí profe. mejor. ¿Resulta por ahora entendible? Nos gustaría que ustedes vayan y vengan, que participen, que nos pregunten, que discrepen también, de eso se trata. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, nos encanta también escucharlos a ustedes. No sé si yo puedo hablar. ¿Sí? Todo el mundo puede hablar. Yo soy de un pueblo originario y bueno, sé algunas cosas, qué sé yo, de eso, el tema de las tierras, pero también creo que el problema de la economía y de los dueños, entre comillas, de las tierras, va todo de la mano, o sea, no va más allá creo que de la sociedad rural, porque digamos las empresas, todo lo que significan las industrias están muy protegidas por el poder, ya sea por los jueces, por el gobierno, y me parece que va todo muy de la mano, digamos. No creo que haya como un máximo culpable, me parece que es como un todo, no sé, digo yo, ese tema de las industrias y las tierras es problema, así como usted decía, de historia, no es solamente de ahora, digamos. Vos decís que el Digo yo. sistema, digamos, Ni del gobierno de ahora ni de los de antes, es histórico.
Ujú. Sí, el sistema, por eso lo planteamos recién, cuando hablábamos de Julio Argentino Roca y de la asignación de tierras a las familias patricias que se hizo hace 200 años en la Argentina, o 150, a costa de sangre, ¿sí? ¿De qué pueblo originario sos de acá? ¿De qué zona? de los charrúas, De los charrúas, que eran... como de la banda oriental y del Uruguay y de todo Entre Ríos. Sí, sí, sí. La Bueno, tierra gracias. Yo no sabía, ya fuiste alumna mía vos, nunca habíamos hablado de esto. Sí. Qué Es grande. que yo no soy muy de hablar del tema porque, no sé, como que en el ámbito académico No no se trata. no se habla mucho e incluso, bueno, he sido muy discriminada también, no por ese tema, sino que porque, bueno, como que, no sé, te ven un poco rara y ya, bueno, que yo, pero no, hemos trabajado con proyectos para la facultad, bueno, con la extensión de cultura de Wader y bueno, trabajamos un poco en el ámbito académico también como para visibilizar un poco de nuestro pueblo, pero sí, no, nunca, en definitiva nunca, si no, no hablamos del tema mucho. Yo acá nosotros hicimos incluso un proyecto para que se nos otorgue un espacio en el parque, en la Reserva San Martín, allá que era director Verduc, pero se nos prestó en el gobierno de Uribarri, se nos prestó como espacio ceremonial nada más, o sea, no nos iban a otorgar tierras porque, bueno, esa tierra es como una donación del señor Verduc a la provincia para que la hagan una reserva natural, pero obviamente ellos no nos iban a regalar tierras, entonces, bueno, está muy claro en el consenso que hizo la provincia con nosotros de que nos prestan ese espacio, porque ellos no van a otorgar tierra gratis, por así decirlo. No sé, se me vino a la mente eso también, de esto como que no, nosotros tratamos de ligarlo al tema de las leyes, a ir como por derecha, por así decirlo, derecho y no natural, hay forma, digamos. ¿Cómo? por derecho natural, digamos. Claro, como por ir por la legalidad, por así decirlo. Pero bueno, no hay cómo, o sea, no hay cómo te larguen ni una cuadra, menos una hectárea. Ni Sí, hablar. justamente. Los dueños de la tierra no ceden nada. Bueno, hay un ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Por estos días, no sé si han escuchado algo, en virtud de la vigencia de la pandemia, fines del año pasado se aprobó el impuesto a la renta extraordinaria para que las 13.000 familias más ricas de la Argentina pongan algo de todo lo que se han llevado para costear de alguna forma el sufrimiento del resto, que estamos hablando casi de 46 millones de habitantes. ¿Qué pasó? De esas 13.000 personas que se esperaba recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos, solamente se recaudaron 30.000 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando del 10% de lo que se pretendía. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron esas grandes? Digo porque para que ustedes vean cómo funciona el sistema, más que nada, ¿no? ¿Qué hicieron esas familias que son los más ricos de la Argentina? Entre esos hay algunos conocidos, por ejemplo, Carlitos Tevez. Presentaron un amparo a la justicia diciendo que era un impuesto confiscatorio, bla, 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 con lo cual judicializan el tema. A lo que vamos y hablamos del primer día. Cuando hablamos de poder, que les quede bien en claro esto, el poder es el dueño de los dólares, el dueño de los recursos. Y el que tiene el poder son los ricos, ¿sí? Y los ricos generalmente no van a elecciones, ¿sí? No forman parte el poder político es una porción del poder, que puede estar, generalmente está en connivencia con el poder económico, pero a veces lo enfrenta. Cuando lo enfrenta, paga sus consecuencias. Pero el verdadero poder, el que persiste siempre, es el poder económico. Son los más ricos. Por eso generalmente, y había uno de los pedagogos más importantes de la historia de la humanidad, que era brasileño, que se llamaba Paulo Freire, que decía que el sistema educativo, es decir, esto donde nosotros estamos inmersos,
estaba ideado de tal forma que las clases populares, es decir, nosotros, no pongamos nunca en riesgo el privilegio de los poderosos, ¿sí? Que discutamos de nimiedades, pero que nunca pongamos en riesgo el privilegio de los poderosos. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos todas las cuestiones. Cuando hablábamos de los pueblos originarios, fíjense cómo se genera desde el entramado mediático una permanente estigmatización hacia los pueblos originarios y se defiende a los ricos, que son aquellos que se quedaron de manera ilegal con la tierra, ¿no? Ilegal y muchas veces sangrienta. Y eso pasa generalmente en todos los órdenes. Si ustedes empiezan a analizar la realidad, cuando hay disputas en los medios de comunicación, siempre se estigmatiza al eslabón más débil de la sociedad y se oculta al rico. Se oculta al rico porque es el verdadero poder. Generalmente para ustedes los más ricos de la Argentina son desconocidos, ni saben. Vamos a verlo en clase después. ¿Quiénes son los más ricos? A ver, ¿alguno de ustedes sabe quién es el tipo más rico hoy de la Argentina? No. No. Está vinculado, porque ahora hay un nuevo rico, está vinculado con una plataforma de internet que generalmente todos utilizamos. A ver si alguno se da alguna idea, digamos, para comprar cosas. Pedido ya. No, Mercado Libre. Mercado Libre, sí. El más rico de la Argentina, que el año pasado era Paolo Roca, el dueño de Techin, este año ya es Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, ¿sí? Que está denunciada por un montón de cuestiones que están ligadas sobre todo a cuestiones fraudulentas al Estado por no declarar al fisco todos los ingresos que tiene. Y fíjense que en el mundo, el tipo más rico del mundo es Jeff Bezos, que es el dueño de la plataforma Amazon, que es lo mismo que Mercado Libre, pero en Estados Unidos. Y de los más ricos que están, también, ¿quién es uno de los más ricos? Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Todas las empresas que están ligadas a la informática, a la comunicación y demás, son los más importantes, son los más poderosos, son los que generan un sentido. Son los que tratan de imponernos ideas para perpetuarse en el poder. Bueno, cuando hablamos de poder, gurises, ese es el poder. El poder te lo da el recurso. Y si no, lo llevamos a los ejemplos de nuestros pueblos. Por eso siempre les pregunto de dónde vienen. Generalmente en nuestros pueblos, nuestras ciudades pequeñas, los poderosos son los más ricos, que a veces también son políticos, pero si no, no. Generalmente son los más ricos, los que tienen más plata, en el sentido de que son los más impunes, hacen y deshacen con lo que quieren y nadie les pone en objeción nada, ¿sí? Y no estoy hablando de que todos los ricos sean así, pero hay muchas riquezas que son mala vida y nosotros las tenemos que cuestionar, porque el sistema nos prepara para cuestionar al pobre, pero nunca cuestionamos al rico. Y si hay pobres es porque no cuestionamos al rico, ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? Es como para que repensemos, como para que resignifiquemos un montón de cosas que pasan en nuestra sociedad y nosotros miramos para otro lado, o porque carecemos del conocimiento, o porque nos resulta más cómodo, o por un montón de factores. Pero es hora de que empecemos a poner en vereda algunas de las cuestiones. Y si no sabían quién era el más rico de la Argentina, hoy se enteraron. Que fue el que dijo hace poco que él se iba a ir a Uruguay a vivir, ¿sí? Fíjense dónde hizo la riqueza Marcos Galperín, en Argentina. Entonces, repensemos un montón de cuestiones. Acá dice Armando Casala, pregunta si no era Elon Musk el que más plata tenía. ¿Quién? Elon Musk. ¿Quién es ese? No sé quién es. No sé, Armando, ¿estás ahí? Armando Casala, Armando. ¿Estás por ahí? O no, capaz que no tiene micrófono. No, capaz. No sé qué opinan ustedes. ¿Ustedes utilizan la plataforma Mercado Libre? Sí. ¿Sí o no? Fíjense que Yo la no, usamos para todo. sinceramente. ¿No? No. Yo no. Nunca compré nada por Mercado No. Libre incluso. Ahí puso profe que es el dueño de Tesla y transportadores espaciales. Sí, bueno, pero no está dentro de los más ricos. El más rico es Jeff Bezos. Tengo actualizado toda la info.
Le hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes qué creen cuando elegimos presidente, nuestros representantes? ¿Quién gobierna? ¿El representante en favor de su pueblo o realmente, digamos, que gobierna el poder que está detrás, el poder económico, que digita desde atrás todo? ¿Qué les parece? No entendí la pregunta. O sea, ¿ustedes creen que cuando elegimos presidente y representante, ese representante del pueblo realmente trabaja para el pueblo o trabaja para los más poderosos del país y, bueno, sus Solo No, lo para más mí ligaduras? poderoso del país. trabajan para lo más poderoso Pues, del país. Sí, claramente. exactamente. Yo Eso creo que en pasó realidad en nuestra historia en la mayoría. no, Ujú. yo creo que en realidad el voto de la gente no sé hasta qué punto cuenta. Creo que también es una cuestión de elección de los más poderosos, digamos. Yo no creo en ningún político y no voto. Sinceramente, las primeras veces creía que algo podía cambiar con un voto por una cuestión de responsabilidad ciudadana y bueno, pero no, creo que también está puesto por la gente del poder, más allá de los votos que haya de la gente, digo yo, no sé. Sí, está No, bien. está bien. Hay un escritor que se llama Alejandro Dolina, no sé si lo han escuchado en radio también, que dice que porque hay como una metáfora ciudadana que dice que todos los políticos son iguales. Y Dolina, que es uno de los tipos más cultos de la Argentina, dice que decir, valga la redundancia, que todos los políticos son iguales, es como cuando un analfabeto manifiesta de que todos los libros son iguales, y no son iguales todos los libros. Entonces, cuando nosotros sostenemos eso, es importante que empecemos a estudiar cómo se han compuesto nuestros procesos históricos, cómo han sido, y sobre todo cuando vemos modelos económicos, eso es muy nítido, determinar qué modelos económicos favorecieron al conjunto de los trabajadores y qué modelos económicos son los que más los empobrecieron. Es muy sencillo determinar y por eso siempre tenemos que manejar información, tenemos que estudiar, tenemos que interiorizarnos, es una obligación que tenemos como ciudadanos porque de esa decisión que nosotros tomemos, y no solamente en las urnas, chicos, cuando hablamos de democracia, la democracia tiene que ver en que nosotros tenemos que pelear permanentemente por las cosas que consideramos que están mal para revertirlas, para que ese contexto que hablábamos en la primera clase sea un contexto que nos permita proyectarnos como seres humanos, como profesionales, como familia, podamos establecer en el futuro una sociedad un poco más justa para nosotros, para nuestros hijos si tenemos. De eso se trata. Por eso, cuanto más información tengamos, mejor, ¿sí? Y no todos los políticos son iguales, así como no todos los profesores son iguales, así como no todos los alumnos son iguales. Generalizar siempre está mal. Y para eso, para no generalizar, tenemos que contar con ciertos elementos que nos permitan dilucidar y diferenciar cuáles han sido las medidas que se han implementado. Tenemos que hablar no de nombres en particular, sino que tenemos que hablar de medidas, de políticas, de acciones, de modelos, ¿sí? Y ahí vamos a poder diferenciar y vamos a poder encasillar nuestros procesos históricos determinados. Cristian, ¿querés decir algo? No, quería preguntarles, digamos, si sabían, si eran conscientes de a qué clase social pertenecemos nosotros, porque por ahí se desconoce esto. Parece una obviedad, pero no es tan así, digamos. Nosotros somos clase trabajadora, somos personas que tenemos que ir todos los días al trabajo a laburar, y el día que dejamos de laburar, bueno, es como que nos quedamos sin aire porque no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos, como decía Juan Pablo, el capital para vivir de rentas, así que reconocer que seamos trabajadores es muy importante como primera medida para conformarnos, digamos, con un pensamiento más coherente de lo que somos. ¿Alguien tiene para aportar algo? Nos gusta y nos interesa sobremanera que ustedes dejen su opinión, por favor. Así continuamos. Con lo que había dicho el profe Cristian, como que antes también siempre se decía que está la clase alta y la clase media.
pero ahora también está esa clase trabajadora, digamos. Como que la clase media es la que se puede dar otros gustos, como que no sé si puede faltar a trabajar, pero Está porque tiene bien. propiedades o otros sustentos. La clase media es una clase trabajadora también, es parte de la clase trabajadora. Y la clase alta, ciertos ricos, vamos a decir así, también son clase trabajadora porque, como te digo, tienen que ir todos los días a laburar, así que también pertenecen dentro de la clase trabajadora. Por ahí es aspiracional eso de separarlo en clase media, media alta. Bueno, servirá para segmentarlo así para algunas cosas, pero digamos nosotros desde nuestra visión, para nosotros son todos trabajadores. Fíjense cuando hablábamos al principio de esa creación de sentido común, ¿no? ¿Ustedes miraban el Chavo? ¿Hay alguien que mira el Chavo o no? Sí, antes. ¿Les gusta el Chavo? Sí, yo cuando lo encuentro me quedo. ¿Cuál es el personaje que más les cae mejor? Don Ramón. Bueno, hay un escritor muy importante en Latinoamérica que planteó el síndrome de Doña Florinda. ¿Cómo era Doña Florinda, por ejemplo? ¿Cuál era su accionar? Y eso después lo concateno con cuando hablábamos recién de clase media y de los ricos. ¿Qué hacía Doña Florinda? Nunca supe de qué vivía Doña Florinda. ¿Eh? Nunca supe de qué vivía Doña Florinda. No, pero más, buena pregunta esa. Pero más allá de eso, Era pensionada. fíjense que Doña Florinda permanentemente tenía un rol estigmatizador hacia los pobres, denominándolos la chusma, que eran Don Ramón y el Chavo, y tenía un rol totalmente benefactor con los ricos, que era el dueño de la renta, el que cobraba la renta, que era el profesor, ¿cómo se llama? Don Barriga. Don Barriga. Fíjense, bueno, lo mismo se trata de hacer desde esa creación de sentido común cuando se habla de clase media. Es como para poner diferencias entre la clase trabajadora. Porque hay trabajadores que tienen sueldo de 200, 300 mil pesos y hay trabajadores que ganan 15, 20 mil pesos. Entonces, se trata de generar una distinción entre los sectores medios para generar una cuestión aspiracional para que mucha clase media comience a sentirse más, o sea, ese de 200.000 se comience a sentir mejor que el que gana 20.000. ¿Me explico lo que quiero decir o no? Y muchas veces ese que gana 200, y lo pongo en números concretos, comienza a sentirse el dueño de la tierra, el dueño del capital, comienza a pensar como que si fuera una de las 1000 familias más ricas de la Argentina, y lo único que tiene es un buen sueldo, porque mañana viene un contexto adverso y lo echan del trabajo y se queda en la calle y vuelve a ser sector popular, indigente y pobre. Entonces, muchas veces desde esa clase dominante se trata de generar discrepancias entre la clase trabajadora y se denomina sector, clase media, aquellos que tienen un poquito más de recursos que los sectores populares. Pero lo que le quería decir Cristian al principio, y lo que pasa muchas veces, es que gran parte de nuestra población tiene una enorme crisis de identidad. Nosotros somos clase trabajadora, ahora que llegamos con lo justo a fin de mes, y quizás dentro de 10 años, cuando podamos irnos de vacaciones todos los años, cuando cambiemos el autito, cuando mejoremos nuestro departamento, siempre vamos a ser clase trabajadora y como tal tenemos que pensar, como tal tenemos que ver el mundo, porque si vemos el mundo desde la perspectiva de las 1000 familias más ricas, estamos atentando contra nuestros propios intereses, porque esas 1000 familias más ricas lo que quieren es precarizar el trabajo, ¿sí? Y cuando se precariza el trabajo, cuando aumenta la desocupación, esos niveles de pleno empleo que se han generado a veces en la historia del país se reducen, aumenta la desocupación y muchas veces cuando nosotros pensábamos que teníamos todo controlado porque nos levantábamos a las 6 de la mañana y nos acostábamos a las 10 de la noche, el contexto se llena de adversidad, se descontrola, nos quedamos sin trabajo, vienen los problemas familiares, entonces la clase media, la clase trabajadora y los sectores populares somos todos lo mismo y somos la amplia mayoría de argentinas y argentinos. Es como para que quede un poco claro, porque creo que ese ejemplo del síndrome de Doña Florinda, que trataba de chusma a los pobres y de alguna manera acariciaba el alma de los ricos,
sirve para ejemplificar un montón de cosas que se dan en nuestras cotidianeidades, donde vemos a vecinas y a vecinos que piensan como que si fueran los hijos de Pérez Compán o de Marcos Galperín. Es como que ustedes empiecen a hablar como que si fueran los hijos de Marcos Galperín, y acá somos todos laburantes que llegamos con lo justo a fin de mes. No sé si me explico. Sí, por ahí cuando después veamos los modelos económicos, cada uno debería identificar qué modelo lo favorece desde su posición social de trabajador, cuál modelo es benefactor de esa posición, y bueno, y tratar después de reconocerlo en la realidad cuando se aplicó en nuestra historia, y bueno, y para el futuro, y de ahí saldría a quién voy a votar, digamos. Para mí no es no votar, sino es siempre votar pensando en eso, con ese norte, digamos. Un modelo que me favorezca como trabajador. Y disculpen que nosotros hacemos mucho hincapié y le ponemos pasión a esto, pero cuando hablamos de que recién Rocío hacía mención, nosotros como ciudadanos y como estudiantes y docentes de la universidad pública, no solamente tenemos que pensar en votar cada 2 o 4 años, tenemos que participar más activamente de los asuntos que a nosotros nos contienen y nos influyen. Y si nosotros vemos que en la sociedad, no sé, si vemos que la carne está cada vez más cara y no se hace nada del Estado para poder controlarla, tenemos que organizarnos colectivamente, buscar maneras, repensar, mínimamente rediscutir estos temas en clase y generar ese sujeto colectivo que permita accionar para que esos tipos que se la están llevando afuera y no dejan la carne al precio local, a precios accesibles para el conjunto de la población, bueno, eso también tiene que ver con nuestra participación, porque si no saben qué, si somos sumisos, si somos tranquilos, nos van a llevar siempre por encima y nunca vamos a poder revertir esas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad en la distribución de la riqueza. Y generalmente las que más padecen eso son las mujeres. Generalmente las mujeres son las principales víctimas en la redistribución de la riqueza, porque no se le paga lo mismo a un hombre que a una mujer por el mismo trabajo. Y eso es una cuestión histórica que también se da en la actualidad y que también hay que rediscutir. Fíjense, las mujeres, todos los logros que han tenido en los últimos años porque se han organizado de manera colectiva y van, imponen su voluntad y su fuerza, y hay sectores obviamente que no están de acuerdo con la mayor parte de la lucha, pero hay una gran muchedumbre, un gran colectivo de mujeres participando, pidiendo por sus derechos, por hacer valer desde el salario y desde un montón de situaciones que se vienen dando de desigualdad para poder modificar esa realidad. Bueno, cuando hablábamos de votar, no solamente es votar, es traccionar desde lo colectivo para modificar esos contextos adversos. Unidad 1. Hay como una distinción entre economía política y política económica. A veces esta suele ser una... No sé si están viendo ustedes, ¿ven o no? ¿Se ve? Sí. Suele ser a veces una distinción y una pregunta de examen. La economía política tiene que ver con la teoría, ¿sí? Se encarga de la teoría, de estudiar los fenómenos económicos y los diferentes factores que lo componen, y la política económica es la implementación práctica de esa teoría. Es como para que ustedes tengan un poco la diferenciación de qué es una cosa y de qué es otra cuando se escuche hablar, sobre todo en los medios de comunicación. La economía como ciencia, esto lo vamos a omitir, es más teoría que otra cosa. Vamos a ver esto que también suele ser pregunta de examen y tiene que ver con... Hoy vamos a llegar, son 18:46, más o menos a la mitad del material para terminar la unidad 1 la semana que viene. Alcance de la economía, microeconomía y macroeconomía. ¿Qué identifican ustedes cuando se habla de micro y cuando se habla de macro? Sí, pero en general, más allá de la economía, micro tiene que ver con lo interno y macro tiene que ver con lo externo, ¿sí? Con el contexto. Entonces, como bien dice la definición de Mochón y Becker, vamos a ir acá, la microeconomía estudia el comportamiento individual de las empresas y de los hogares y su interacción a través de los mercados. Y la macroeconomía estudia el comportamiento global del sistema económico
para obtener una visión simplificada del funcionamiento de la economía, ¿sí? La micro estudia las cuestiones internas, las cuestiones más ligadas a la cuestión de familias, de empresas y demás, y la macro estudia el sistema, lo que nosotros denominamos el contexto, ¿sí? Como para que se quede un poco claro, y esa suele ser una pregunta de examen parcial, inclusive final, con estos profesores y con los otros profesores. ¿Hasta acá cómo la llevan? Bien, bien. ¿Está entretenida la Por actividad de ahora hoy o bien. no? Sí, es ¿Sí? llevadero. Sí. ¿Alguien tiene alguna consideración para hacer? Nos gusta Sí, escucharlos profe. mucho. Sí, porfa. Sí, te escuchamos, Ramiro. ¿Qué? ¿Vos dijiste que sí, que tenías alguna consideración para hacer o no? Ah, no, digo que está bien, que está entretenida la clase. Ah, bueno. Nos gustaría, sobremanera, que ustedes se manifiesten, que interactúen con nosotros, que nos digan lo que piensan. Para nosotros es muy importante escucharlos y saber qué piensan. Nos nutrimos y aprendemos. Acá nosotros también venimos a aprender con ustedes, ¿sí? No es que venimos y cantamos la posta y somos los dioses del universo, no. Venimos, interactuamos y aprendemos todo. Y se aprende desde el debate, del disentimiento inclusive. Bueno, seguimos. Economía, sí. Yo, profe, me quedé con la analogía del alfabetismo. O sea, no sé si me trató a mí de analfabeta o cómo, pero yo no Ajá. creo que todos los políticos sean iguales, obviamente. Creo que muchos de los procesos que intentan llevar adelante recaen en la misma corrupción muchas veces. No lo digo yo, lo dice la historia a lo largo de la vida de este país, conocido como tal, digamos. Pero no, nada más quería hacer hincapié en eso porque, no sé, me pareció un poco eh, gracioso, ¿Fuerte? no sé. No, Rocío, no, para nada. No, nada que ver. Lo que tenía que ver, quizás suena fuerte, pero a veces hay que hacer chocar algunas estructuras como para que nos hagan un poco de ruido. Yo solamente cité a un autor, nunca te traté de esa forma, todo lo contrario. No, Valoro. está bien, igual yo vengo a aprender, así que... No, y nosotros también. Y valoro sobremanera tu participación cuando hablamos de los pueblos originarios y ahora inclusive. E inclusive no necesariamente vos tenés que pensar lo mismo que pueden pensar tus profesores. Eso hay que tenerlo en claro siempre. Porque si hay algo que siempre los profesores hacen en los colegios secundarios, en las universidades, es imponer una verdad como la verdad revelada. No, acá damos nuestros puntos de vista y ustedes sacan sus conclusiones con la realidad cuando les toca atravesar la vida en general. Y nuestro punto de vista sobre la cuestión de los políticos y de los procesos económicos está íntimamente ligada, está vinculado un poco con eso. Digo porque con Cristian nos conocemos y siempre lo debatimos al tema. De que no todos los políticos son iguales, así como no todos los modelos económicos son iguales, que en realidad la generalización termina siendo como una consecuencia de ese discurso que nos quieren imponer. Porque ¿saben qué? Las clases populares, los sectores trabajadores, nosotros, la única herramienta que tenemos y que se conoce para poder transformar la realidad es la política. Y cuando hablamos de transformar la realidad, hablamos de poner en jaque los privilegios de ese poder económico que hablábamos. Lo que hizo el colectivo de mujeres a lo largo de los últimos años, en esa organización popular, peleando por sus derechos y demás, eso se llama política. La política no es la partidización, la política es la participación y es la defensa de nuestros derechos. Entonces, cuando hablamos de transformar realidades, la única realidad se transforma a través de la política. La política puede ser transformar en la cooperadora del colegio, en la vecinal de mi barrio, en el club de mi barrio. No tiene que ver con solamente partidos políticos para ir a elecciones cada 2 años, no, tiene que ver
en la participación activa de los asuntos públicos y en hacer cosas de manera colectiva para transformar realidades, ¿sí? Y la única manera que tienen y que se conoce en el mundo y en la historia los sectores populares para cambiar esa matriz negativa de la redistribución de la riqueza es a través de la política, si no, no hay otra. Sí, Yo es le que, preguntaría, bueno, Juan Pablo, a los chicos si ellos creen que hay que cambiar la realidad o si está bien así tal como está. Muy buena pregunta. ¿Qué les parece? ¿A ustedes les parece que esta realidad es justa y están conformes o les gustaría tener una realidad mejor? ¿O peor? ¿Qué está bien y qué No está es, mal? no, para mí no es justa, pero como que es muy complicado cambiar la realidad. Entonces como que la gente se termina acostumbrando. Porque Está lo bien. que hablo yo o lo que yo he visto lo he escuchado siempre quejarse, por ejemplo, en mi familia de mis padres han escuchado a sus padres, o sea, a mis abuelos, como que estamos muy acostumbrados. No es justo, pero es lo que siempre hubo en Es lo que Argentina, tenemos, digamos. es lo que hay, sí. Claro. Sí, sí, sí. La Pero única lucha que se pierde es la que se abandona, decía una frase. sí, la tengo tatuada en mi brazo por las dudas. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y tiene que ver con eso, Ulises, con no resignarnos nunca. Es como, a ver, ustedes les va mal en esta materia, o les va mal en la anterior y no la estudio porque no la voy a probar más. Entonces, lo peor que pueden hacer es resignarse. Resignarse es darle el gusto a la adversidad y al destino injusto. Entonces, tenemos que sacar energías nuestras y colectivas para transformar esa realidad. Entonces, nosotros empecemos desde la materia, desde la realidad de nuestros barrios, desde la facultad. Fíjense, cuando vas a Anguader, que atraviesa un montón de inconvenientes, como muchas universidades estatales que tienen inconvenientes, pero es nuestra casa. Nosotros no podríamos ni ser ni docentes ni estudiantes si no tenemos la universidad pública. Entonces tenemos que defenderla a ultranza, porque si no tenemos educación pública, no podríamos estudiar. Y estudiarían solamente quienes, como pasó antes, hasta la década del 50, los hijos de los ricos. Entonces, O sea que ahí tenemos un logro de los trabajadores, digamos, de las clases populares, que son las claro, universidades públicas, no aranceladas. O sea que no siempre perdimos las luchas, algunas ganamos. fíjense que todas las conquistas que nosotros tenemos, o sea, que el trabajador trabaje 8 horas, que tenga un salario, que tenga vacaciones, esas cosas no surgen de la nada, surgen de luchas que han dado trabajadoras y trabajadores a lo largo de la historia. Entonces, no podemos decir que todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Entonces, sembremos esa semillita de ese optimismo y de esa necesidad permanente de no naturalizar esta realidad hostil que nos toca vivir. Porque si no es como que no tenemos sueños. ¿Cómo vamos a planificar un futuro solos o colectivamente si no tenemos la capacidad de desarrollarnos en familia ni nada? Así, ustedes como futuros egresados de la carrera de turismo, díganme, por ejemplo, ¿sí van a estudiar para no tener trabajo dentro de 4 años? No, ustedes van a querer recibirse, cobrar un buen sueldo en un buen trabajo, poder desarrollarse, cambiar el auto, irse de vacaciones, lo mismo que plantea cualquier laburante. Bueno, eso, no hay que resignarse nunca, hay que buscar herramientas que nos permitan progresar y crecer, pero no se progresa solo y no se crece solo. Acá siempre se hace de manera colectiva, no sirve de que a mí me vaya bien y a que todos los que me rodean les vaya mal. Tenemos que pelear para que a la mayoría nos vaya bien, si no, no tiene ningún sentido. Me va a ir bien un tiempito y después me voy a venir abajo. Bueno, esa era un poco la cuestión y está muy buena la consideración que hiciste. Figura como Joaquín Gómez, quien habló, me parece. Yo por ahí la entiendo a Rocío, que ella ve que todo es igual, los políticos son iguales, pero bien decía Juan Pablo, tenemos la obligación de ser utópicos, de soñar, porque tenemos que tratar de cambiar lo que no nos gusta, lo que nos parece que está mal. Si esta realidad no nos convence, si hay cosas que están mal, tenemos que cambiarla. Y pensemos cómo la cambiamos. Y bueno, ahí yo les preguntaría de vuelta, ¿cómo cambiamos la realidad? Juan Pablo decía que la herramienta
máxima que tienen las clases populares para modificar las realidades es la política. Imagínate una política, cambian miles de vidas de la noche a la mañana, de un saque, o sea, ¿qué otra forma conocemos nosotros? O sea, es la más perfecta herramienta que tenemos disponible, por eso, y que tenemos que formarnos un pensamiento crítico, político, instruirnos de esta materia y en lo que venga, y tratar de siempre ir buscándole la vuelta para ir atrás de ese sueño que no tiene que morir, ¿no? Tiene que seguir. Chicas, Discúlpame, profesor. Estoy en la computadora. ¿y cuál Sí, es tu Dalila. nombre? Joaquín Gómez, ¿cuál es tu nombre? Ay, se te pierde un poco la señal. Dalila Dalila, Ramírez. bueno, muchas gracias por tu aporte. Nos gusta escuchás? mucho que nos den sus puntos de vista, digamos, para poder generar debates. De eso se trata un poco. Y el aporte tuyo es el que se da en muchísimas familias. No es una cuestión así aislada, todo lo contrario. Creo que la mayor parte de la gente piensa con esa postura, y es una postura, desde mi perspectiva, un poco preocupante. Y di el ejemplo de ustedes como alumnos, porque si ustedes piensan de que, bueno, no, ni estudio porque no la voy a aprobar a la materia, sí, me voy a esforzar para poder modificar esa realidad y para poder salir airoso. Bueno, un poco eso es la vida también, pero siempre tratando de llevarlo a situaciones colectivas. Vamos a ir cerrando, pues son... Sí, es como Sí. yo dije, es un proceso que viene de anteriores, de generaciones. No es algo que yo lo elija o que opine igual, digamos. No, pero está bien. No sé si ustedes, pero yo di el ejemplo de las mujeres, porque nos han dado un ejemplo de participación y de lucha en todo este tiempo. Que podés estar de acuerdo o no, y que no todo se circunscriba al pañuelo celeste y al pañuelo verde del aborto, sino que esto trasciende esa ley y tiene que ver con reivindicar los derechos de la mujer, que muchas veces han sido, a lo largo de nuestra historia, totalmente vulnerados. Antes, la mayor parte de nuestras madres, abuelas, formaban parte, trabajaban toda su vida, no tenían autonomía económica. Hoy sí se está peleando por eso, se está peleando por una igualdad en términos de remuneración. Hay muchísimas cosas que hay que poner en debate, y eso tiene que ver con eso es política, Ulises. Entonces no tenemos que tenerle miedo a la palabra. Tenemos que defender la palabra porque, no sé, pelear por una hora cátedra que te la dan fuera de horario en la facultad también es política, ¿sí? No la veamos como una mala palabra, es una hermosa palabra que hay que defenderla y que no la manchen. Como decía el Diego, haciéndole un homenaje, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Bueno, acá lo mismo. Hay mucha gente que ensucia esta herramienta, pero esta herramienta es maravillosa y es la única que tenemos nosotros, clases populares y trabajadoras, para transformar esas realidades que no nos dejan dormir y que nos afectan. Sí, perdón. ¿Sí? Tenés mala conexión, me parece. Fíjense, seguramente hay estudiantes que están inscritos en la materia y que no la pueden cursar porque viven lejos, porque no están pudiendo pagar la cuota de internet mensual. Eso es una realidad que amerita una rediscusión. Propongamos que internet sea gratuito para todos los estudiantes o para todos los argentinos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ¿Y qué hay detrás de internet? Un negocio que llevan adelante los poderes concentrados de la economía. Entonces, tenemos que pelear por esas cosas. Si no, no podemos aprender, no podemos estudiar, no nos podemos comunicar. ¿Se entiende o no un poco cuál es la idea? Gurizada, es viernes. Aquellos que tienen la posibilidad de tomar una birrita, vayan a tomar una birrita. Aquellos que pueden tomar un matecito, tomen un matecito, pero bueno, disfruten, descansen, deben estar recansados ya de esta semana, porque la mayor parte de los profesores les debe dar mucho material. Nosotros no. Priorizamos estos tipos de debates que se comienzan a dar mientras vamos dando las unidades, ¿sí? Siendo las 19:01, les decimos hasta la semana que viene, agradecemos su tiempo y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal. Bueno, profe. Chao, chicos, buen fin de Muchas gracias. Un gusto. Adiós, profe, que tengan Chau. buen fin de, nos vemos. Chao, buen fin de semana.
Hay gente que se fue. Ah, no, a ver si se van todos. Ah, no.